pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros tenemos que dejar todo eso, abstenernos de todo eso que nos hace daño a nuestro espíritu. ¿Sí me entienden? Nos hace daño a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Dice, me quedé donde en el 4, ¿ah? Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truenerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que si alguien anda de avaro, anda de fornicario, anda de últero, no tiene derecho al reino de Dios. Al igual como aquel, mis hermanos, que se empieza a levantar pesas y empieza a comer mucha proteína para ser mazo, empieza a comer mucha proteína, empieza a hacer pesas en menos 1 hora al día. Y así va aumentando su manera de comer para hacer masa de mazo, ¿verdad? Para poder entrar en el concurso tiene que tener cierta medida de brazo. Para entrar al concurso tiene que tener cierta resistencia para entrar al concurso, ¿verdad? Donde hay hombre de bodybuilding. Así en la dieta perfecta de Dios, para que tú entres al reino, para que seas competente, tú, hermano, tienes que empezar a ayunar. Tú, hermano, tienes que empezar a buscar lo bueno. Todo lo bueno es lo que Dios habla. ¿Qué es lo bueno? Los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo bueno? Portarse bien allá afuera con los demás. Portarse bien con los que no conocen a Cristo y portarse bien con los que están dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Dice, nadie os engañe con palabras. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendelas. Aquí nos está diciendo que tenemos que hacer dentro de la dieta de Dios. Tenemos que, ¿verdad?, alejarnos de las cosas, ¿verdad?, del diablo, o sea, de las tinieblas, de cosas infructuosas, cosas que no sirven para nada, tales como malas palabras, gritería, fornicación, ¿verdad? Que hablemos malas palabras. Tenemos que alejarnos de todo eso. Tenemos que estar, ¿verdad?, dentro de la dieta perfecta de Dios, que nuestro Dios requiere. Está bien que nos preocupemos por nuestros cuerpos, pues dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Sí, está bien, mis hermanos, pero no que afanarnos nada más en el ejercicio, no que afanarnos. Este cuerpo llega un momento en que este edificio se va a derribar, pero el Señor tiene uno mejor para nosotros. ¿Qué te quiero decir, mi hermano? Busca lo espiritual primero, ¿ah?, que es lo mero. Entiéndeme tú que me estás oyendo en YouTube. No es nomás tener un cuerpazo. El cuerpazo que tenemos va adentro. Ahora, te lo voy a explicar. Si tú que me estás oyendo no tienes a Cristo y te casas con una mujer que tiene un cuerpazazo y te vas a trabajar y como al año te empieza a poner los cuernos, ¿qué te ganas con tener ese cuerazo si está poniendo los cuernos? ¿Por qué? Porque no está en la dieta perfecta de Dios. Pero mira, aquel cristiano que tiene una esposa cristiana que se va a trabajar feliz y dice, voy a trabajar overtime porque yo sé que mi esposa, así se la avienten 1000 varones, ella lo rechaza porque teme a Dios y me ama a mí. Esa mujer no será un cuero, pero sí es nomás tuya. Porque el cuero verdadero que ella tiene está en el espíritu de ella, en el espíritu humano. Es una gran mujer que no lo vas a encontrar ni con lupa en ningún lado. Ahora que si Dios te permitió que tuvieras una mujer de cuerazo por fuera y cuerazo por dentro, pues doble bendición, mi hermano. No te va a ser infiel tampoco. Créemelo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria. Aleluya. Santo y poderoso eres tú, Señor, ¿verdad? Amén. Y dice vamos a ver, vámonos a ir, ¿verdad? Estuvimos hablando de todo lo que en realidad Dios no quiere, ¿verdad?, que nosotros hagamos.
Que nos sostengamos de la fornicación, del adulterio, de la pornografía, de la gritería, de estar alegando con nuestras mujeres, de todo. Esta palabra no es para ustedes, nomás está bien para mí. Amén. Y para los que están oyendo. Tú dirás, pues yo no soy cristiano, pero también es para ti. ¿Por qué? Porque estás en este mundo. ¿Por qué? Porque tú eres parte de la palabra de Dios. Amén. Y Dios te ama, que no tengas con que tú digas, yo no creo. Él te ama. Él te ama. Estás respirando, tienes trabajo. Dices, no tengo trabajo, pero estás comiendo y tienes techo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? ¿Ah? Ahora vamos a ver qué es lo que se puede comer dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver, ya miramos que lo que no podíamos comer. Ya miramos que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, estaba acostumbrado a comer mal. Como nosotros, antes de ser cristianos, estábamos acostumbrados, ¿sabes, amigo? A hacer lo malo, ¿verdad? Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que hacer lo bueno. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, qué es lo que tenemos que comer dentro de la vida espiritual. Dice así, ¿verdad? Para eso, mis hermanos, yo los invito a Gálatas. Váyanse a Gálatas. Gálatas 5:22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, ¿verdad? Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces todo esto, mi hermano, ¿verdad? No hay quien te juzgue, no hay quien te mande al infierno, porque estás haciendo la dieta perfecta de Dios. ¿Sí me entienden? Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ah? Cuando un bodybuilding empieza a meterse en los concursos, ¿verdad? Él se constituye, ¿verdad?, un miembro de ese club y deja de comer toda la basura, deja de comer todo lo que no le sirve, pero busca todas las proteínas y todas las fibras para poder agarrar ese vaso. Así nosotros, mis hermanos, para poder agarrar ese vaso espiritual, ¿verdad?, aquí tenemos que buscar los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora que la palabra de dignidad, ¿verdad?, quiere decir hacer el bien o excelencia moral. Y templanza, moderación en el ánimo o en la naturaleza. Y bondad y inclinación a hacer el bien, ¿verdad? Mansedumbre, ser tranquilo, buen carácter. Fíjense lo que se leyó. Tenemos que tener un buen carácter, ser tranquilos. ¿Sí me entiendes? Y tenemos que tener, ¿verdad?, los dones del Espíritu Santo, llenarnos de esos dones, porque de esa manera tú puedes alimentar a los demás. Teniendo esos dones del Espíritu Santo, tú puedes alimentar a más personas. ¿Cómo? Llevándole palabra de Dios, palabra viva y eficaz. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y así vean, váyanse al libro de Isaías 55. Isaías 55:1, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 55:1. Aquí estamos viendo todo lo que podemos hacer, lo que está permitido para nosotros dentro de esta dieta perfecta de Dios. Dice del 55, del 1 al 3, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad, y comed, venid y comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿Qué quiere decir, mis hermanos? ¿Qué quiere decir? Que Dios no nos cobra porque vengamos a su reino. Dios no nos cobra por alimentarnos con su palabra, es gratis. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo busquemos. No tenemos excusa para buscarlo a Él. No hay ninguna excusa de decir, yo no tengo por qué buscarlo. No tienes excusa. Es gratis la palabra. Tú que estás oyendo y dices, voy a cambiarle, no voy a ver, voy a ir a otro lado, tú te lo estás perdiendo porque es gratis. Nadie te está cobrando. Si tú escuchas esta palabra y la metes dentro de tu corazón, vas a encontrar la eternidad. Si no, no, ¿verdad? Entonces dijimos que hasta el 3, ¿verdad? Vamos a ir hasta el 3. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd
y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros, mis hermanos, tenemos que estar dentro del pacto de Jesús. No que tú hagas un pacto con Él ya lo hizo, pero tenemos que estar dentro de su promesa. ¿Qué es dentro de su promesa? Serles fieles. Serle fiel a Dios, ¿verdad? Porque Él siempre se mantiene fiel, ¿verdad? Y así, mis hermanos, vamos a ir a vamos a irnos a Mateo 4:4, ¿verdad? Aquí estamos viendo, mis hermanos, que el cuerpo no nomás se va a alimentar de comida como muchos piensan. Comida y comida, no, eso no es vivir. La comida del mundo te alimenta por un rato, y cuando mueres, ¿verdad? Como dice la Biblia, viene el juicio. ¿A dónde vas a ir en ese juicio? ¿Al infierno o al cielo? ¿Quieres ir al cielo? Pues empieza a cambiar tu manera de comer, ¿verdad? Hablando en lo espiritual. Métete, yo te invito dentro de la dieta perfecta de Dios y empieza a comer su palabra. Si no conoces a Cristo, acéptalo en tu corazón. Dice en Mateo 4:4, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que nosotros los cristianos venimos a la iglesia, ¿verdad? Porque venimos a ser alimentados no por el pastor, sino que venimos a ser alimentados por la palabra de Dios. Porque yo no les estoy hablando de mí, yo les estoy hablando de lo que dice su palabra. Están siendo alimentados, ustedes que están oyendo, los que están aquí, y aún yo mismo, estamos siendo alimentados por Dios. No estamos siendo alimentados, ¿verdad?, por el pastor que está predicando. Estamos siendo nosotros alimentados por el Espíritu Santo. Y como la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nos está alimentando nuestros espíritus, para que de una manera el espíritu que tenemos dentro de nosotros vaya en vigor, en fuerza y en fuerza y en fuerza, para que pueda tener una comunión con el Padre, para que el día de su venida el Señor venga y diga: este espíritu está bien gordito, me lo llevo, es mío. Hay que engordar en el espíritu, hay que comer más de su palabra, diariamente. Hay que empezar a leerla, diario, hay que empezar a leerla, diario, hay que empezar a buscarlo de día, de noche, de madrugada, a toda hora que pueda. Busca a tu papá, que es mi papá. Gloria a Dios. Y así, mis hermanos, ¿verdad? Dice en Ezequiel 3:5, Ezequiel 3:5, que me lo lea el hermano Vicente. Ezequiel 3:5. Léame, hermano, Ezequiel 3:5, sí, Ezequiel 3:5. Y el hermano Octavio que se vaya buscando Jeremías, 15:16. En voz alta, hermano Vicente. Sí. ¿Por qué no eres enviado al pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel? Gloria a Dios. ¿Ven? Nosotros, mis hermanos, como yo fui enviado, ¿verdad?, aquí a hablarle palabra de ustedes, de esta dieta perfecta. ¿Sí me entienden? Para que ustedes se alimentan. Yo soy enviado por Dios. ¿Por qué enviado por Dios? Porque, como dije hace rato, yo estoy hablando de su palabra, no estoy hablando de la mía, de la de Él. Soy un enviado de Dios. Y cada que un cristiano en la calle va a ti y te habla de Jesús, no lo rechaces, porque Él no te está hablando de Él. Él es un enviado de Dios, para hablarte a ti, como en los tiempos que cuando estaba Jesús aquí en la tierra, que vino Juan el Bautista a pregonar, a hablar, a clamar, ¿verdad? ¿A quién vino a clamar? Fue enviado por Dios para clamar, para llevar el anuncio de que venía el Salvador, Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Ahora Jeremías 15:16, hermano. Amén. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí miramos cómo Él se regocija.